Muy buenos días. Altamente complacida de estar aquí con ustedes nuevamente, hablando de un tema que realmente me apasiona mucho, como saben los que me conocen, y realmente muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que es la microbiota y el impacto que tiene en el autismo. Son unos temas un poquito diversos y a veces nos parecen abstractos, pero realmente son muy apasionantes y guardan mucha relación, aunque generalmente no se crea. Microbiota, ¿qué es la microbiota? Se denomina microbiota o flora intestinal, antes mal llamada, al conjunto de bacterias que viven en el intestino en una relación de simbiosis, tanto de tipo comensal como mutualismo. Es decir, que llevamos una relación con un grupo de microbios que viven en nuestro intestino, que incluso hoy en una conferencia que decían que si ponemos un punto desde la Tierra a la Luna y ponemos alineado todos los microorganismos que tenemos en la microbiota, haríamos una línea recta y llegar más allá. Es decir, que somos unas personas que estamos llenas de pajaritos dentro que conviven con nosotros, pero si llevamos una relación bien con ellos, nos llevamos bienísimo. Ahora, cuando la cosa se incomoda y algunos de los dos se altera, entonces que vienen los problemas, y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, el tracto gastrointestinal no solamente es un sistema digestivo, también se encuentra el sistema inmune más grande, que es el sistema que está relacionado a tejido linfoide. Nosotros, por eso en el intestino es tan diverso. No solamente es microbiota, es fecales, nosotros tenemos una cantidad de cosas dentro del intestino que nos favorecen y que desde ahí ayudan a que todo nuestro comportamiento y toda nuestra salud integral pueda darse. El sistema inmunitario, en su mayoría, está dentro de nuestro intestino. El sistema nervioso entérico, que tiene más de 100 millones de neuronas enterales, es decir, que es una conexión bidireccional muy importante la que existe entre nuestro intestino y nuestro cerebro. ¿Cuál es la composición de la microbiota intestinal? Más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Como dije anteriormente, hay especies que son dominantes, como son el Clostridium, el Eubacterium, el Faecalibacterium, el Bacteroide y el Bifidobacterium. Esto va a modificarse desde nuestro nacimiento hasta la adultez. Es decir, que no es una constante que la microbiota se componga desde que nacemos igual, sino que eso va a variar de acuerdo a cómo nosotros nos vayamos alimentando y cómo se vaya desarrollando a lo largo de nuestra vida. Incluso hay otros factores que inducen al cambio de la microbiota, que lo vamos a ver más adelante. Hay especies raras como son Streptococcus, Escherichia coli y Enterobacteriaceae. Y especies transitorias como son la levadura y las bacterias lácticas. La función de la microbiota intestinal es producir moco, metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, desconjugación de los ácidos biliares, absorción de vitaminas, regular el metabolismo de los ácidos grasos, colesterol y triglicéridos, como bien también lo oímos en exposiciones anteriores. ¿Cuáles son los factores que modulan esta microbiota? Es decir, que pueden hacer cambiar estos constantes que son en las bacterias. El tipo de parto, como sabemos, el beneficio que tiene el parto vaginal por las bacterias que colonizan la vagina de la madre o el canal del parto, el tipo de lactancia, no tengo que hablar de la lactancia materna, aquí todos sabemos el beneficio de ella, el uso de antibióticos, especialmente se dice que antes del año, la dieta materna, lo que come la madre durante el embarazo, la diabetes gestacional, además de otros factores como están los genéticos. El autismo. Vamos a hablar de cada uno de estos factores y vamos a ver de estas dos entidades cómo se relacionan entre sí y qué es lo que pasa, por qué hay una amistad o enemistad en algunos casos. ¿Qué es el autismo? Miren, este es un tema
que los que están aquí y me conocen saben que me apasiona mucho. Y he venido ya otras veces a hablar de eso aquí, pero quiero decirles que estadísticamente este es un tema importante. ¿Por qué? Se define el autismo como la perturbación grave y generalizada de varias áreas del desarrollo. Esto se hablaba en el DSM-4, que tenían habilidades para la interacción social y habilidades para la comunicación en presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipadas. Ahora en el DSM-5 se modificó en el 2013, hablándose del desarrollo de la interacción social y comunicación claramente anormales o desafiatorios y un repertorio muy restringido de actividades e intereses. Esto es una definición que a mí me parece muy general, pero creo que encasillar estas definiciones para englobar el comportamiento de todos los niños con trastorno del espectro autista limita mucho la definición, pero esas son las definiciones que tenemos actualmente. Se definen como una confusión o una disfunción neurológica crónica fuerte de una base genética desde las edades tempranas que se va a manifestar sobre una tríada, que son la flexibilidad y la imaginación, la comunicación y la interacción social están disruptivas. Entonces, esa es la tríada que define el autismo. Me gusta siempre hablar de las estadísticas porque creo que hablando de las estadísticas vemos por qué la importancia de siempre hablar de trastorno del espectro autista. Cuando ¿dónde está el puntero? En el 1975, 1 de cada 5.000 nacidos vivos se diagnosticaba dentro del espectro. Vamos viendo cómo sube la curva. Vámonos al 2009, 1 de cada 110 era diagnosticado con autismo. En el 2014, dice el CDC, 1 de cada 68 con prevalencia en niños. Y esto que a veces, desde que lo vi por primera vez, me pareció alarmante y como muy absurdo, pero me parece, a medida que va pasando el tiempo, un poco creíble. Que habla que para el 2025, 1 de cada 2 niños que nazcan pueden estar dentro del trastorno. Entonces, de ahí yo digo que es muy importante seguir hablando de autismo. Seguimos. En el 2001 se hablaban de 2 factores genéticos y factores medioambientales, errores innatos del metabolismo, función inmunológica deficiente, dentro del medio ambiente, intoxicación por metales pesados, malnutrición, síndrome de intestino permeable, muchísimas causas, sin tener una causa conclusa. Todavía en el 2015 se amplía el abanico de posibilidades, donde tenemos alergias alimentarias, especificidades genéticas, desintoxicación adecuada, intoxicación por metales pesados, y se incluyeron un sinnúmero de variedades de posibles factores asociados al autismo. ¿Cuáles son los síntomas que presentan iniciales que podemos detectarlo en nuestra consulta pediátrica estos niños? Pobre interacción social, risa eufórica o sin motivo, poco o nulo contacto visual, poca sensibilidad al dolor, carece de sentido del peligro, no aceptan cambio. Todos no tienen todas, pero sí 6 de estas no pueden dar la alarma desde pequeño. Incluso ahí la Universidad de Washington habla de alarmas tempranas desde los 6 meses. Entonces es bueno que todos vayamos como investigando un poquito y viendo y fijándonos bien en los niños, porque a veces nos dan alarmas desde pequeña edad y podemos ir dándole seguimiento a esas pequeñas alarmas, referirlo donde un neurólogo y que nos vamos dando entonces seguimiento a temprana edad, que eso hace cambios muy importantes. Entonces, ¿cómo se relaciona estas 2 entidades? La microbiota que hablamos inicialmente y ahora el autismo. Se ha estudiado algo de esto porque muchas personas y muchos profesionales son escépticos de este tema.
sobre que la microbiota influye en lo que es el comportamiento en pacientes con trastorno del espectro autista. Le puedo citar muchísimos estudios recientes, antiguos, hasta locales. Estudian la evidencia de la repercusión en la microbiota, investigación de la conexión entre la microbiota y el intestino, interacción entre la microbiota y el intestino. Los niños con TEA tienen un intestino diferente, los niños con TEA tienen una microbiota intestinal diferente. Pudiéramos pasar la mañana citando aquí más de 100 estudios. Pero ¿qué pasa? ¿En qué convergen todos ellos? En que los niños con trastorno del espectro autista manifiestan alteraciones gastrointestinales a temprana edad que se pueden correlacionar a trastornos alimentarios, porque todos sabemos que tienen una dieta regularmente pobre por su condición de selectividad alimentaria, que esto puede modificar la microbiota intestinal, que esto puede modificar la inmunidad intestinal, que esto puede dar al traste con disbiosis y que esto puede llevar a permeabilidad intestinal. No es raro que pase, porque si podemos y comenzamos a enlazar todo lo que estoy diciendo y con lo que escuchamos anteriormente en las exposiciones, sí puede pasar. Entonces no es un tema que está tan abstracto y que se ha investigado y que se ha leído y que se sigue estudiando. Vías de comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso central, hay muchísimas, incluso este tema no solamente lo estamos hablando en el TEA, lo estamos hablando en el Alzheimer, lo estamos hablando en los trastornos psiquiátricos, que la microbiota influye en todas esas entidades, no están hablando los neurólogos, lo están hablando los psiquiatras. ¿Por qué? Hay unas vías de comunicación, que es el nervio vago, el sistema inmunológico, las moléculas de ácido graso de cadena corta, el triptófano, y los neurotransmisores, como son la serotonina y la dopamina. Entonces, por su parte, el sistema nervioso central, a través del eje hipotálamo, pituitaria, adrenal, puede modificar la composición de la microbiota por la vía del cortisol, como todos sabemos, y alterar el equilibrio, induciendo permeabilidad intestinal y modulando su motilidad. Pero también hay otras vías por el cual nosotros podemos encontrar la disbiosis. También el ácido propiónico y el butirato. Diríamos, pero el ácido propiónico y el butirato son productos de la microbiota, que son ácidos grasos, producto de los ácidos grasos de cadena corta, que son beneficiosos para la microbiota, sí. Pero cuando esos se producen en cantidad excesiva, pueden causar el acúmulo de esto, que modifiquen la membrana gastrointestinal y modifiquen la membrana hematoencefálica y puedan penetrar y puedan actuar entonces como neurotoxinas. Y esa neurotoxina, entonces dicen que alteran el comportamiento de la dopamina y alteran el comportamiento de los neurotransmisores y puede causar inflamación intestinal y entonces darnos al traste con las conductas disruptivas. ¿Ok? Disbiosis. Todo lo que vengo hablando anteriormente cae aquí. En la disbiosis, todos hemos oído el término, que es la disbiosis, la alteración de la estructura de la comunidad microbiana intestinal que resulta normal frente a algo que consideramos una microbiota sana o diversa. Que ese grupo de microbios que nosotros tenemos ordenado con una cantidad específica se altera, comienzan a llegar más microbios que no deben estar ahí y comienzan a dañarnos la cosa después que estábamos en armonía, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esta gráfica, porque es muy sencilla, incluso la uso para enseñarle a las madres, y ellas se entienden perfectamente. Vemos de este lado una microbiota sana y óptima, y vemos en este lado una microbiota con permeabilidad intestinal, ¿verdad? Es como si fuera un colador de jugo y un colador de espagueti, todos hemos visto eso, ¿verdad? Cuando nosotros colamos un jugo de cereza y si lo echamos por el colador de espagueti, ¿qué pasa? Se va todo. Esa es la permeabilidad intestinal.
Cuando nosotros comemos, producto de la digestión y producto de muchas enzimas digestivas y todo eso, nuestra comida llega al intestino. Si no encuentran un intestino selladito, como son los orificios de los coadores de jugo, y pueda lo que no sirve dejarlo arriba y desecharlo, y lo encontramos abierto así, patógenos, toxinas, comidas no digeridas, ácidos grasos, productos como lipoproteínas, citocinas inflamatorias, ¡pran!, penetra al torrente sanguíneo. Entonces comienzan a hacer efectos en el cuerpo como son deficiencia de nutrientes, inflamación, deficiencia de la autoinmunidad, alergias e intolerancias alimentarias, que la vemos en los pacientes con TEA. ¿Cuáles manifestaciones específicas pueden presentar los pacientes con trastorno del espectro autista, que se manifiestan por su, a veces, no verbalidad o por la capacidad de expresión limitada? Nosotros podemos ver algunas cosas que no vemos en otros niños, como son, aclaran la garganta frecuentemente, tos sin gripe, heces duras, se alternan con diarrea, apetito selectivo, que la doctora habló magistralmente sobre eso, distensión abdominal, dolor abdominal, aliento fuerte, flatulencias, a veces autoagresión, crujen los dientes y quieren comer continuamente. Algunos niños TEA que no son verbales pueden adoptar posiciones antiálgicas, que nosotros tal vez cuando lo vemos no pensamos que es por dolor abdominal, y son esta compresión del abdomen y buscar temperaturas diferentes en su abdomen para sentir relajación. Tratamiento: dieta estabilizadora de la microbiota, libre de gluten, caseína, soya, que como todos sabemos son elementos que pueden inflamar la microbiota intestinal. Probióticos, sin todo eso, como nosotros sabemos, son ¿qué? Maduradores de enterocitos, forjadores de una microbiota intestinal más saludable, L-carnitina, vitamina D, todo va a depender de las necesidades de cada paciente. Dos niños con TEA no son iguales, aunque sean gemelos. Desintoxicación por metales pesados, porque es algo que se ve muy frecuentemente en ellos, y suplementar de acuerdo a las deficiencias de cada uno. Entonces, para el final, yo le tengo un regalito que le enviaron a algunos pacientes míos para que ustedes vean que esto es medicina basada en la evidencia, que se ha visto en muchos años, en mucho tiempo haciendo estas cosas y modificando la microbiota y tratando de hacer una salud intestinal óptima, cambios en estos niños. Cuénteme, mami, ¿cuál ha sido su experiencia con el tratamiento de Rancés? Bueno, nosotros estamos muy felices porque Rancés, cuando llegamos aquí hace 3 años aproximadamente, casi no hablaba, estaba muy delgadito, tenía muy bajo peso, estaba llegando a comida. Yo decía, y ahora parece un periquito. ¿Por qué tú hablas mucho? Rancés es un niño que nos llegó con una habla limitada, decía unas cuantas palabras no coherentes, mucha distensión, bajo peso, y hemos logrado, esto es en el transcurso de 2 años y medio, 3, que Rancés pueda lograr hacer muchas cosas e integrarse adecuadamente. Tenemos otro casito, que es Natanael. Ese Natanael, hace 3 años atrás, Natanael era un formador de bloques y rompecabezas, pero no tenía una habla corrida ni coherente. Venimos a Natanael aproximadamente en el 2018. Después de eso, un noticiario que se llama Nataneos. Transmitiendo desde Nataneos con ustedes, Natanael Velázquez de los Santos. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el pasado lunes 6 de febrero del 2023 en los países. Ya Natanael tenemos con un habla coherente, su mamá le tiene una página de YouTube, está muy comparón porque él es con Natanael. ustedes, Natanael Velázquez de los Santos. Dios les bendiga.
Tenemos a Alejandro Pérez, que fue muy famoso por participar en Dominicana Got Talent. Y ahora me dice que soy yo que tengo que hacer cita con él porque él es muy famoso, que ya él no puede hacer cita, que lo llame a ver cuándo él puede ir. Un niño que nos subió mucho los ánimos en este tema. Este niño Por su valentía. Él era muy introvertido. Y soy un niño con autismo. Gracias a la aceptación y el amor de mi mamá, soy feliz y capaz de todo. Está grandote ya. Soy mamá, que me siento muy orgullosa de ser mamá de un corazón azul. Hola, soy Alejandro y cuido mi barriguita para que mi cerebro funcione bien. Él cuida su barriguita para que su cerebro funcione bien y parece que le ha funcionado. Entonces, para terminar y dar las gracias, tenemos ese regalo y esa buena noticia, que fue aprobada la ley del autismo en República Dominicana, que fuimos voceros en la vista pública, que estuvimos luchando mucho tiempo para esto. Y ya finalmente tenemos esta aprobación. Lo que esperamos es que se cumplan los acápites pedidos y que de verdad se podamos llegar a una inclusión y una mejoría de estos pacientes. Muchas gracias.